Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al Viejo Chamorro, el programa de la afición del Martos Club Deportivo. Seguimos sin estrenar el casillo de las victorias esta temporada. Dura derrota este pasado fin de semana en el Laurino el Grande, por 2-1 frente al Laurino. Es un campo en el que históricamente nunca nos ha ido bien, Miguel Frijones, y del que pocas veces sacamos resultados positivos para nuestros intereses. Comenzamos perdiendo, pero conseguimos empatar con un nuevo tanto de Mosquera, que fue elegido además MVP por parte de la afición con su tercer gol en 3 partidos la presente temporada. Sin embargo, el segundo gol del equipo local llegó muy pronto y así es como finalizaría el partido. Tampoco puedo decir gran cosa porque solo he visto el resumen, no tuve el placer de estar allí, así que toca pensar en el próximo partido, que será en casa y que se convierte en un encuentro de gran importancia ante un rival que conocemos muy bien, la Unión Deportiva San Pedro, y los cuales tampoco han iniciado la temporada con buenas sensaciones. Confiamos, por tanto, en que llegue esa victoria, que tenemos muchas ganas de celebrar todo. Escuchamos las declaraciones en el postpartido de nuestro entrenador Antonio Bueno. Bueno, pues un partido que sabíamos perfectamente lo que nos íbamos a encontrar aquí, un partido con muchos duelos, muchas disputas, donde creo que ellos han empezado mucho mejor que nosotros, mucho más intensos, han hecho un partido que ellos saben perfectamente cómo hacerlo aquí en los campos de Málaga. El campo nos ha perjudicado en los sentidos de que estaba muy seco, de que no hemos sido capaces de poder darle ritmo y creo que a golpes ellos han sido mucho más efectivos que nosotros. Una primera parte donde la primera media hora ha sido de ellos completamente. A partir de ahí nosotros creo que nos hacemos dueños del partido, tenemos nuestras mejores ocasiones. Salimos al partido la segunda parte muy enchufados, donde cuando mejor estábamos se encuentran con un gol, con un tiro que golpea un defensa nuestro y entra sin... Creo que era nuestro mejor momento, que creo que nos podíamos poner por delante y a partir de ahí el equipo no ha sido capaz de reaccionar y creo que no hemos merecido esa victoria en los momentos finales. Respecto al resto de la jornada, cabe destacar una nueva victoria de la Arena de Armilla, que de momento es el único equipo del grupo que ha ganado todo lo que ha jugado. Esta vez ganó al Porcuna. Muy buen arranque también de un recién ascendido como el Churriana, que junto al Marbellí componen el podio en la categoría, estos últimos con 7 puntos. Nuestro Martos actualmente ocupa la posición número 13 del grupo, con 2 puntos. En descenso encontramos a Huetor Tájar con un partido menos, a la Unión Deportiva San Pedro, nuestro rival este fin de semana, y a nuestro vecino de Torreperogil. Pero de la situación del Martos y del resto de los equipos del grupo vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Un invitado muy top con un conocimiento amplísimo del fútbol modesto. Vamos con ello. Esta semana tenemos el privilegio de entrevistar a un auténtico especialista del fútbol modesto, analista táctico, ojeador, según la formación de la que dispone. Además, en su tiempo libre también es tuitero. Su conocimiento abarca prácticamente todas las categorías del fútbol amateur, convirtiéndose en una fuente de información muy valiosa en un entorno donde, a pesar de su profesionalización, los datos a veces escasean. Parte de este conocimiento lo comparte en Twitter, ahora X, donde su perfil es de obligado seguimiento para cualquier aficionado del fútbol modesto. De ahí el nombre de su cuenta, Modesteando. Este perfil de redes se ha convertido en un escaparate para jugadores, una fuente de inspiración para equipos y un espacio de debate y entretenimiento para aficionados. En ella podemos encontrar análisis de equipos y partidos, predicciones, jugadores a seguir, 11 ideales y una variedad de contenidos tan útiles como poco habituales en estas categorías. De todo esto y mucho más vamos a hablar con Guillermo. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Pues bueno, muchas gracias por la invitación, que no soy yo muy dado a entrar en programas en directo y grabar, una cosa que a mí me apasione mucho, pero yo siempre agradecido que me inviten a los programas que están dedicados a eso que en cierta parte de mi tiempo me dedico. Hombre, yo creo que era, Guillo, obligatorio que siendo marteño y teniendo estos conocimientos estuviera en este podcast que al final lo que pretende es dar visibilidad al fútbol modesto que tan bien conoces.
Tu perfil es de sobra conocido por estos ambientes y estoy seguro de que cualquier seguidor de este programa ya lo conocía antes de que tú vinieras. Pero sí que es cierto que habrá más de uno que no conoce a la persona que está detrás de la cuenta. Guille, tú eres un aficionado más, con tu trabajo como todos nosotros, que lo que sabes y el contenido que creas ha sido a costa de preparación y de tu tiempo libre. ¿Quién es Guillermo? O dicho de otra forma, ¿dónde está la frontera entre Guille y Modesteando? Yo diría que no existe frontera, porque al final a mí las personas que me conocen saben que soy un obsesionado del fútbol, que aunque siempre he estado viendo al Marto y siendo abonado y demás, mi vida siempre ha sido fútbol. Nunca me ha gustado ni la fiesta, nunca me ha gustado las series, las películas, salir lo justito y mi cabeza siempre ha estado centrado en el fútbol. O sea, Guillermo persona y modesteando no hay diferencia. Es una persona que le encanta esto, que le obsesiona y que hasta donde pueda quiere intentar llegar a estar en un club, que es lo que me ilusiona a mí. Bueno, y siempre has tenido esta pasión por el fútbol, pero ¿en qué momento decides dar este paso en el área analítica y dedicarte o querer dedicarte profesionalmente a ello? Pues se puede decir que he llegado tarde, no es una cosa que yo haya hecho desde joven. De hecho diría que unos 28 años así fue cuando a mí me empezó a gustar el fútbol de otra manera, cuando pasé de ser quizá un aficionado más visceral a una persona que ve el fútbol de manera diferente. Así que a partir de esos 28 años así, que ya me llama la atención esto, empiezo a formarme, que al final tampoco tengo muchas formaciones, hice una de analista táctico y ojeador, y a partir de ahí pues ya me he enganchado a esto. Y más allá de las oportunidades laborales que te puedan ir surgiendo, Guille, también hay mucho trabajo desinteresado y muchas horas detrás de la labor que tú realizas. ¿Cómo compaginas esto con tu trabajo habitual? Pues el trabajo al final es lo primero, eso está claro. O sea, yo siempre cuando me he metido en esto sé perfectamente que esto es muy difícil que uno pueda vivir, por no decir prácticamente imposible, es algo que yo sé, pero el principal motivo de que yo pueda estar haciendo esto sobre todo es que lo llevo muy bien con mi pareja, repartimos bien el tiempo y no se suele enfadar. La verdad que en ese sentido no me da la brasa, ni yo a ella. O sea, igual es alguna simbiosis buena lo que nos permite esto, así que con mi trabajo no hay problema. Yo salgo de trabajar, llego a mi casa y además mi trabajo estoy 8 horas mirando una pantalla también, y aquí llego a mi casa y estoy igual. Y yo no tengo ningún impedimento en mi vida que no me permita realizar esto. Más yo lo disfruto mucho. Pues al hacer todo esto, Guille, aunque ya nos has comentado que te lo haces con gusto y con pasión, es fundamental también, me imagino, recibir apoyo, o ya sea a través de interacciones, de visualizaciones, de que la gente lo comparta. Nosotros mismos lo estamos viviendo en primera persona con este proyecto que ahora iniciamos. Tú editas vídeos, redactas hilos, dedicas mucho tiempo. ¿Cómo gestionas o cómo te afecta cuando la repercusión de tu trabajo es menor de lo que te gustaría? ¿Te da igual porque lo haces con gusto o alguna vez has pensado que es mucho esfuerzo para poco premio? A ver, tanto incluso como en Twitter como en un equipo de fútbol modesto, uno tiene que saber que siempre el tiempo que va a invertir va a ser mayor que la recompensa. Por no decir casi en la vida en general. Algo que si vives siendo consciente de ello, igual te quitaría sufrimiento y darle vuelta a la cabeza en temas así de este tipo. Yo no le doy importancia a las visualizaciones porque al final es una cosa muy engañosa. Así que yo en eso nunca me he obsesionado. Pero yo a veces que he pensado igual con el tema de seguidores y tal, podría haberme hecho un Twitch, un canal así, para aprovechar eso y sacar algún tipo de rendimiento, pero como he dicho al principio de la entrevista, a mí ese tipo de cosas no es algo que me llene. Así que lo que me interesa no es que me vean muchas personas, sino las que yo quiero que me vean, lo que a mí me interesa al final, que se fijen en mí las personas, pues que puedan apostar por mí si se diese el caso. Pero bueno, tampoco, ya te digo,
tengo mi trabajo y estoy a gusto en mi vida. Si no me sale nada, pues como he dicho antes, disfruto mucho esto. Pues muy interesante la reflexión. Y ahora vamos a explicar un poco la estructura del resto de la entrevista. Pues en lo que resta de entrevista, Guille, vamos a hablar un poco de la faceta profesional de esta función de analista y scouting. Te preguntaré en qué consiste tu trabajo, tu situación actual en el mundillo y otras preguntas relativas a tu trabajo. Después haremos las preguntas también de redes sociales, en especial de Twitter, que es la que tú controlas. Finalmente, pasaremos a hablar sobre el Marto, que al final es el protagonista de este podcast, y analizaremos un poco la última temporada y sobre todo la plantilla de este año. Luego, al final, también reservaremos un hueco para analizar el grupo noveno de la tercera federación y cuáles son los equipos más destacados a tu parecer. Tiene experiencia profesional, Guille, como analista en el Atlético Jaén de División de Honor Juvenil con Luigi Peláez, que actualmente está como segundo entrenador del Torre Don Jimeno, y también en tercera, en el Saler Portegenil. ¿Actualmente estás trabajando para algún club? Pues hasta este verano, final de temporada, no estaba trabajando para ningún club. Pero bueno, me salió una oportunidad y bueno, de momento sí que estoy esta temporada para un equipo de segunda federación. Solo que bueno, para el nombre y eso prefiero no decirlo. Vale, sin problema, Guille. Y luego, pues, a ver, sí que es verdad que he tenido experiencia, vamos a decir experiencia, porque profesional quizás son palabras mayores. Y sí que cuando terminé los cursos de formación que hice de analista táctico y ojeador, yo pues que no lo eché con mucha fe porque sé lo difícil que es entrar en esto, hasta incluso en un equipo de división de honor juvenil, que bueno, es la máxima categoría, pero un equipo de división de honor incluso senior, eso es complicado, pero bueno, yo a un iluso eché muchos currículum por ahí, probé sin mucha fe. Y mientras tanto, pues como conocí al Vichy, pues también me tuvo de jugador en Fuensanta, que de hecho fue el que se puede decir entre comillas que me retiró, y no contaba conmigo ya, dije ya lo dejo aquí. Pues luego sé que tenía su contacto y que estaba entrenando y le pregunté que si había posibilidad, aunque sea, bueno, yo sé que eso era sin cobrar ni nada, que si quería que le pegase una mano de analista y así me iba fogueando. Y bueno, y mientras tanto, pues me contestaron del Puente Genil y me dijeron que bueno, que sí, que estaban interesados en que yo estuviera con ellos, pero ya más que analista como scouting. Pero bueno, luego ya, pues eso fue mitad de temporada y cuando ya empieza la temporada siguiente, pues le dije que si le había gustado lo que hacía y demás y si querían seguir contando conmigo, pues que me gustaría que me hiciese una propuesta y tal. Pero bueno, al final sí que salió una propuesta, pero no salió adelante conforme lo pactado y bueno, pues decidí dejarlo. Será complicado en esta categoría que equipos, sobre todo más humildes, con presupuestos más bajos, destinen una parte de su presupuesto precisamente a este perfil más técnico, que lo pueden considerar incluso muchos clubes un lujo. ¿Piensa que está infravalorada la labor de los analistas y ojeadores o que cada vez se ve más clubes que apuestan por esta figura? Yo creo que infravalorada depende del equipo y al final quien no cree en el analista no lo contrata. De hecho, en el mismo Marto hasta hace no muchos años no había analista, bueno, y en la mayoría de equipos de tercera. Esas funciones pues las hacía un poco el segundo entrenador. Pero bueno, ya te digo, eso depende un poco de la creencia que tenga ese cuerpo técnico o ese club en el tema del analista. Importante, desde luego, creo que es. De hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado en análisis de partido o en resúmenes que el partido se decidió en detalle? Y al final, pues, una de esas funciones de un analista pues está en intentar descubrir o acertar con ese tipo de detalles que hay en los partidos. Hombre, sí que es verdad que cada vez se ve más esta figura en el fútbol modesto. Se ve a ese analista con las tablets, en los entrenamientos. Hay cada vez más costumbre de ver vídeos de los rivales. Parece que ya es más normal.
pero ¿a partir de qué categoría crees que se puede llegar a vivir de esta profesión como único trabajo? Como vivir, yo creo que eso solo en fútbol profesional. No creo ni que incluso en primera red, salvo casos muy concretos de filiales, no es opinión, no, al final la información no he investigado, pero creo que más allá de equipos filiales en fútbol en primera red, dudo que de analistas vivan por debajo de fútbol profesional ninguno. ¿Tú crees que sobre todo en las canteras donde se apuesta más por este scouting, al tener a gente más joven y barajar muchos nombres? ¿O es tan habitual en las canteras como en los equipos senior? No, al final es una cuestión de estructura y de economía. Pues un equipo filial normalmente, si siendo filiales de equipos profesionales, pues pueden permitirse eso y pues claro, ahí está la gran diferencia. En un equipo de fútbol modesto sabemos que esa figura, cuando hay algún tipo de problema económico y tal, los primeros que empiezan quizás a sufrir las consecuencias son este tipo de empleados. Pues quizás son dos puestos que pueden sonar algo abstractos para la gente que no está tan dentro de este mundillo. ¿Podría explicarnos un poco cuáles son las funciones del analista y scouting, cómo es la forma de trabajar y cuánto tiempo implica en tu día a día? Bueno, al final, aunque son cosas diferentes, el analista del scouting, al final el analista puede ser más a nivel colectivo y el scouting a nivel individual están relacionados entre sí, porque al final el ojeador intenta descubrir o darse cuenta de qué impacto tiene el jugador dentro de un colectivo, dentro de un equipo. Así que al final son cosas que son diferentes pero que están relacionadas. Y en cuanto al tiempo, pues bueno, cuanto más tiempo le pueda dedicar, pues mejor. Al final, por ejemplo, un equipo de segunda red encuentre o pueda fichar o detectar un talento en división de honor, a veces no depende del talento que tenga ese ojeador, sino del tiempo que se haya podido permitir ver partidos. Y por ejemplo, hay muchos partidos donde tú vas a ver, por ejemplo, que te digo yo, un partido del grupo día de tercera, y si lo has visto, ese jugador que iba a ver, lo has visto en su día más malo de la temporada, evidentemente pues va a decidir que no. Y el que se puede permitir verlo otras veces, pues puede tener otra opinión totalmente diferente. Al final también el tiempo hace mucho, más que la preparación en sí, que también es importante. Ya se te ha escapado antes, pero ¿a ti te gustaría seguir creciendo en este sentido e intentar dedicarte a ello? ¿Te sigues formando o más bien tienes claro que esto es un trabajo complementario? A ver, en tema de formación, la verdad que soy un poco procrastinador. Siempre digo, tengo que sacarme el curso quiero hacerme de director deportivo, quiero hacerme... Y al final, por el motivo que sean, hay otras prioridades en la vida y sé que, como he dicho antes, lo difícil que es vivir de esto y bueno, el tema de la formación está un poco parado. Pero sí que al final, si quieres llegar a más, pues contra más formación tengas, pues más posibilidad tienes de llegar lejos. Pero vamos, me he preguntado a veces, incluso algunas personas al Twitter por privado, que qué he hecho yo para tener la formación o para poder estar en algún equipo y demás. Y he dicho que la información es importante, que la formación es importante, pero que en esta categoría importa más, por así decirlo, tu marca personal. Al final, he sido más conocido o me pueden conocer más equipos porque yo me he dedicado mucho tiempo al tema de redes sociales y darme a conocer y enseñar lo que puedo hacer, que por ir echando un currículo y decir que tengo 50 formaciones. Ya. Pues precisamente volviendo a tu rama tuitera, antes nos has comentado que las visualizaciones te dan un poco igual porque lo que te importa es llegar realmente a un tipo de perfil muy concreto. ¿Consideras que estas redes sociales son un escaparate para ti? Para temas de estas categorías, sí. Para temas de fútbol profesional, PPR incluso, pues no sé si incluso es más fácil ya tener, bueno, experiencia siempre es necesaria, pero a lo mejor sí que hay ofertas de trabajo más serias, más formales en esa categoría, pero aquí, si quieres que te conozcan
o tienes padrino que hable bien de ti o te tienes que buscar la vida así. Yo al final, el día que empecé con la cuenta, sabía que lo que impactaba bastante más en redes sociales era el tema de vídeos de jugadores. En nada que hiciese, por ejemplo, en verano que yo me enterase de fichaje y tal, y fuese preparando vídeos de jugadores y hablando, sería que eso iba a tener mucha más repercusión. Y al final esa es la mejor manera de estar a la vista de los que pueden tomar decisiones dentro de un club. ¿Y en qué año empezaste, Guille, a subir contenido de forma regular? ¿Cuándo dirías que la cuenta empieza a tener repercusión? Pues para la fecha la verdad que soy bastante mal. De hecho, mi novia me regaña todos los años porque se me suele olvidar alguna fecha importante nuestra y no me acuerdo ni siquiera de cuándo. Sé que son 3 años, Bueno, 3 pero años en y años, medio. sí. Unos 3 años, ¿no? 3 años, sí, llevaré, sí. Bueno, pues durante estos años, me imagino que al dar tu opinión sobre tantos equipos, tantos jugadores, incluso muchas veces pues con nombres propios, inevitablemente, esto te habrá supuesto algún encontronazo o polémica con estos jugadores o equipos a los que analizas. ¿Cómo lo has gestionado? ¿Es algo que te da igual o te ha afectado? Bueno, eso al final depende de cómo todo lo quieras tomar. O depende de cuál sea tu personalidad y tu carácter. Encontrártelo te lo vas a encontrar, eso seguro. Porque al final en redes sociales hay muchos ojos, muchas opiniones. Y me he encontrado pues, casos, por ejemplo, puedo contar uno que me pasó hace poco, bueno, esta pretemporada, que fui a ver el Porcuna contra el Granada B. Y bueno, resulta que subí una foto diciendo que estaba viendo el partido y tal, y algunos que me seguían en la cuenta, pues se ve que me localizaron. Y al final de partido, pues fueron a pararme, a decirme, oye, te vas modesteando. Y uno de ellos, pues resulta que lo tenía bloqueado. Porque se presentaron, yo soy tal. Y dije, sí, sí, os conozco. Y me dijo uno, a mí a lo mejor no me conoces tanto que me tienes bloqueado. Y yo, algo diría. Y se pone, sí, fue merecido, la verdad. O sea que sí, te encuentras, pero bueno, al final Sí. es que según cómo te lo tomes. Le puedes sacar la gracia, te puedes poner a enfrentarte con ellos, pues ya depende de cada uno. Yo prefiero sacarle el lado gracioso, si se puede. Algunas veces te lo ponen difícil. Bueno, pero también está la otra vertiente, porque hablas de muchísimos futbolistas y algunos, pasado el tiempo, llegan incluso a ser futbolistas profesionales, cuando tú ya no habías alertado de la gran calidad que tenían. ¿Esto lo sientes como un triunfo? ¿Te da satisfacción? ¿Refuerza tu trabajo? A ver, no sé hasta qué punto eso puede pasar. Al final, como digo, hay muchos ojos. A veces puede ser cuestión de casualidad, que yo he hablado hace, ¿qué te digo? Hace 3 años de Cordero, que estaba en el filial del Málaga y estaba él en el San Félix cuando hablé de él. Y ahora está en el Newcastle, que está cedido por ahí. Pero bueno, al final pues, sé que Sí. eso obviamente no va a ser por mí. Yo al final, lanzándolo con la pregunta anterior, pues sí que le saco un poco la punta y me pongo a sacar pecho y a decir que bueno, que casos como ese pues son debido al rey Mida del fútbol modesto, a la Biblia del fútbol modesto. Yo lo Sí. enfoco así. Pero bueno, igual algún jugador hay, no que haya llegado a fútbol profesional, pero a lo mejor un equipo de segunda red o de tercera puede fichar a alguno de división, no porque yo le he dado bombo, quién sabe. Pues sí, ¿por qué no? Bueno, Guille, pues vamos ahora a hablar de nuestro Marto, que al final es el protagonista de este podcast. Aunque queremos también aprovechar que está aquí para analizar el grupo, los rivales y el nivel de cada equipo, antes nos vamos a centrar un poco en el Marto, porque queremos saber tu opinión respecto a su evolución. El Marto en los últimos años ha ascendido 2 categorías y a la fuerza las plantillas de tercera tienen que tener más nivel que las de primera andaluza. Pero en general, por la gestión de estas últimas temporadas, los fichajes que se han hecho recientemente, lo que tú sepas, ¿consideras que año a año el Marto es mejor equipo y un destino más atractivo para los jugadores? Obviamente, el hecho de ir subiendo categoría al final siempre es tener más poder de atracción. Y el Marto además cuenta que, pues históricamente, de hecho creo que la temporada pasada hablé del tema, creo que era el segundo equipo que tenía mayor puntuación histórica del grupo 9 de tercera. Evidentemente, un jugador no se pone a mirar esos detalles, pero sí que queda algo y al final, pues si el Marto vuelve a donde ya era conocido, buen escaparate siempre.
Pues siempre se habla mucho de que esta es la categoría en la que tiene que estar el Marto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que el Marto actualmente está en su sitio? ¿Piensas que tiene recursos para sentarse en tercera? ¿O por presupuesto siempre vamos a estar mirando con el rabillo del ojo el descenso? ¿Se puede soñar con ese asentamiento en tercera o incluso con algo más? Si lo miramos desde la perspectiva económica, desde luego que no. Al final hace falta, y eso no es cuestión de opinión, eso es ponerse a ver qué equipos han ascendido en los últimos años a segunda red o qué equipos suelen jugar playoff normalmente, salvo alguna sorpresa que te encuentres algún año. El 90% de los equipos son potentes económicamente. El Marte en ese sentido ahora mismo pues está bastante limitado. Si nos fijamos en el plano social, pues es un equipo, vamos, creo que fácilmente de los de top 3 de los de top 3 de equipos que llenan el campo. Bastantes espectadores, en torno, se puede decir, entre unos 800, 1000 partidos grandes. Entonces, y en cuanto a abonados, pues también son de las cifras más altas del grupo 9, incluso de tercera, pues en ese sentido sí que creo que el Marcos podía tener techo más alto, que incluso que poder aspirar simplemente a un ascenso. Pues mira, si te parece, Guille, vamos a hacer un pequeño repaso de las últimas temporadas del Marto y de tus pronósticos, porque no por hacerte publicidad, pero es que has clavado prácticamente la posición del Marto estas últimas temporadas. Y nos remontamos a la del ascenso, por no echar mucho la vista atrás, que tú ya colocabas al Martos como tercero. En ese momento todavía no se sabía que iba a ascender el tercero del grupo, pero tú lo colocaste ya ahí. Esto fue una predicción bastante arriesgada, que pocos esperaban, pero que tú supiste ver muy bien. ¿Cómo pudiste anticiparte a los acontecimientos para colocar al Martos tercero? ¿Qué le viste a esta plantilla? A ver, lo primero de todo es que luego la gente también se toma muy a pecho esto de los pronósticos cuando pone Sí, a qué sí, equipo ya lo he visto arriba, por más Twitter. abajo. Al final también el factor suerte influye un poquito, pero claro, es verdad que pues, de todos los equipos que participan en el grupo, del que más información tengo, de los partidos amistosos que he visto, de la plantilla, al final también le he estado echando prácticamente desde que entró David Siles, yo he estado siempre echando una mano al Marto con el tema de jugadores y pues conocía la plantilla y demás, también pues estos años viendo División de Honor, que al final he abarcado todo lo que he podido de División de Honor tercera, pues conocí también un poco las plantillas y al final pues me dio muy buenas sensaciones. Además, el día que mejor química había al equipo y que más y que ya me vino ese pensamiento de este equipo este año pelear el ascenso. Me acuerdo de un amistoso que al final era contra un primer andaluza contra el Atlético Jaén, pero tuvo una imagen que, que para mí ese 5-0, que es de un amistoso, fue el que me dijo, este equipo este año pelea el ascenso. Pues yo también recuerdo ese partido, Guille, sí, la verdad que nos fuimos todos bastante ilusionados. Pero es que además no solo clavaste la posición este año, es que prácticamente también supiste ver los roles más importantes que iba a haber en el equipo. Como mejor jugador pusiste a Javi Martínez, que para mí también lo fue, el mejor del equipo. Dará un paso adelante Pipo, que de hecho hubo un tramo de la temporada en la que nuestro ataque dependía completamente de este jugador. Como joven a seguir, Álvaro Muñoz, que yo creo que se mereció una oportunidad en tercera. Me gustó también mucho su temporada. Mejor fichaje Javi Martínez y máximo goleador Carrillo, que así fue también. Fue el máximo goleador del equipo, no sé si con 11 goles, si no recuerdo más. Sí, bueno, el tema del delantero al final es casi un 50%. En nada que sepas ya o intuya el delantero que va a ser titular, puedes tener más fácil acertar ahí. Y además sabiendo también que es un jugador que tira balón parado, o sea, la falta, que tira los penaltis, pues bueno, ahí esa pues la tira más clara. Luego, pues Pipo, recuerdo que llegó en invierno el mercado de invernal de la temporada anterior y que se notó que nos dio un empuje bastante notorio al equipo y pues la temporada pasada yo sabía que le había faltado las cifras, pero que en esa categoría Pipo podía hacerla y por eso lo puse.
Y bueno, Javi Martínez, pues al final lo conocía del Porcura, en algún 11 sub-23 lo había puesto de la temporada pasada en tercera, incluso habiendo descendido, y sabía que era un fichaje top para División de Honor, para el Marto, en que incluso además, si no me equivoco, había alguna oferta incluso de filiales por ahí. Bueno, si es que, ya que este chico sigue a un nivelazo actualmente, es que podría, yo creo que estar perfectamente en el Jaén o en Linares. El pasado fin de semana contra el Toro Don Jimeno se volvió a marcar un partidazo aquí en Marto. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, imagino que cuando ha dicho lo de Jaén Linares, porque algo lo ha escuchado también este verano, de que se ha rumoreado por ahí que había cierto interés. Bueno, de hecho, lo confesó él mismo Sí. en un programa en directo el fin de semana pasado o el anterior. Pues el año pasado también volviste a tener mucha precisión con la posición del Marto. Lo pusiste el 13 y acabamos finalmente en el puesto número 14. Veías claro que íbamos a sufrir, pero ¿te imaginabas que tardaríamos tanto en salvarnos? ¿Crees que había plantilla para haber pasado una temporada más tranquila? Tengo que decir que, bueno, sí que imaginaba que íbamos a sufrir. Al final, quiera o no, el tema del campo son 17 partidos que teníamos que jugar en el Chamorro, en un campo que sabemos todos cómo estaba, y que no me fiaba mucho del campo. Sabía que era un campo que por mucho que sea tu casa, te iba a quitar más de lo que te iba a dar. Y luego también tengo que reconocer que ha sido una temporada de las más raras que he vivido. Vamos, yo creo que es una temporada histórica en el tema de puntos conseguidos en casa, pero en partidos que se han ido, como el del Palo, sin que nos tiren a puerta y nos marcamos un gol en propia en un saque de puerta de ellos. O sea, Ese partido hemos, fue, tío, hemos devastador. vivido partidos así muy, muy raros, de no merecer perder o merecer más y al final acabas perdiendo o empatando de manera un poco absurda. Pero bueno, sí que imaginaba que el año del ascenso iba a ser sufrido. También creo que arriba nos quedamos cortos, se hizo un poco tarde el tema del fichar al delantero y demás. Y por la pretemporada que estaba viendo que la pretemporada el tema ofensivo nos iba a costar bastante hacer goles. Pero sabía que defensivamente íbamos a ser bastante fuertes. Entonces por eso nos puse ahí sufriendo, pero salvados. Bueno, en tu trabajo, Guille, también habrá veces que apuestas por jugadores que luego no dan el rendimiento que esperas a pesar de haber hecho un seguimiento y una monitorización de los mismos. El año pasado, por ejemplo, pusiste como joven a seguir a Moja y el máximo goleador a Jurado. Imagino que no serían jugadores desconocidos para ti, para la afición en general sí que fueron dos grandes desconocidos que, bueno, decepcionaron un poco con su rendimiento. Había motivos Sí, para esperar una versión mejor de ambos, pero esto también tiene consecuencias para ti cuando lo haces de manera profesional, esas apuestas deportivas que luego no salen bien. bueno, al final el que tiene la última decisión dentro de un equipo siempre director deportivo. Un ojeador puede pasar una lista de jugadores o filtrarle una serie de nombres acordes a una característica o cualidades que se busquen y luego siempre dependiendo de las condiciones de cada jugador, de cada club, pues ya el director deportivo se encarga de ficharlo o a lo mejor no se pueden fichar, deciden irse a otro lado. O sea, eso al final no es algo tan directo. Pero bueno, sí que es verdad que en el tema Moja me decepciona más que Jurado. Al final Jurado viene ya con 38 años o 39 creo que tenía ya. Y bueno, tampoco puede esperar. Lo esperaba titular como empezó siendo y por eso lo puse ahí de más como goleador. Pero Moja sí que es verdad que a mí me decepcionó. Creo que empezó bien la primera mitad, porque de hecho era el titular y acabamos en la primera vuelta a 6 puntos del playoff, creo que fueron. Pero luego hubo un tramo de partidos malos en los que ya creo que se ponía muy nervioso con balón y ya no levantó cabeza a partir de ahí. Y incluso acabando la temporada con dos partidos muy buenos, creo que fueron contra el Malagueño y contra el Motril, pero aún así Sí. me decepcionó bastante. Defensivamente no, porque defensivamente cumplió a pesar de sus despejes aleatorios que hacían, pero bueno, sí. Pues llegamos a la temporada actual en la que tu pronóstico es la posición número 11 para el Marto.
Hemos arrancado ya la temporada, todavía no hemos ganado, la gente empieza a ponerse nerviosa. ¿Tú te reafirmas en este pronóstico, Guille, ya que estamos viendo tu fiabilidad? ¿Puede estar la gente tranquila? ¿Nos salvamos con margen Sí, o qué? sí. Yo soy un tío de idea fija normalmente. Y sí, yo pienso que en Marta puede estar en esa zona media baja, ahí. Yo creo que sí, que al final es un equipo que va a necesitar su tiempo. Al final la idea de Antonio es algo más allá de lo práctico y eso necesita su tiempo y su paciencia. Pues sí, tenemos todavía que esperar un poquito para ver la mejor versión de este martes de Antonio Bueno. Pero línea por línea, ¿crees que hay mejor plantilla que la de la temporada anterior con Valenciano? A ver, mejor plantilla diferente. Es que al final eso influye mucho en lo que quiera buscar cada entrenador. No sé decirte si había mejor o peor plantilla. Al final, el año pasado ocurre que aunque se ficha una plantilla, ¿cómo cómo cuadra esa plantilla para jugar en tu casa? Algo más de lo que se jugaba. Porque yo recuerdo partidos fuera de casa donde se hacen muy buenos partidos contra el Málaga, contra el Arena. Entonces este año, bueno, sí que he hecho en falta quizá algún perfil de jugador, pero yo creo que la ¿Cuál crees plantilla, que es ese perfil, Guille? a mí, bueno, como digo, esto a veces pues cuestión de interpretación Sí, sí, o de claro, visión. sí. Simplemente estamos Entonces, opinando. yo he hecho en falta a ese perfil, a Adri Ruiz. Sé que tener una Adri Ruiz es muy difícil buscar ese mismo jugador, un jugador de similar nivel, pero ese perfil así de corte defensivo, apagafuego, que corriendo hacia atrás te salvaba muchas, te cortaba muchas ocasiones, creo que nos puede hacer falta. Sé que Javi López, por lo que he visto en pretemporada, pues yo no lo conocía, se parece más a ese perfil y es un jugador muy trabajador y con un gran recorrido, pero bueno, por lo visto traía algún problema de lesiones de temporada anterior, ha Sí. empezado la temporada lesionada y al final, pues si ese era el perfil que no podía hacer esa función, bueno, pues se puede notar un poco más eso. Sí, desde luego que la baja de Adri Ruiz, que fue nuestro jugador más importante de la temporada pasada, es complicada de sustituir. A mí también, yo coincido contigo, a mí también me ha gustado mucho Javi López en pretemporada, a pesar de que todavía no ha podido debutar en Liga, pero con este estilo de Antonio Bueno, ¿no crees que no es tan fundamental este perfil de pivote ofensivo o crees que también encajaría en su esquema? Yo creo que sí, que es necesario. Al final, por mucho que quiera ser ofensivo y bloque alto y presionar y robar en campo contrario para que no tenga que echar falta ese perfil defensivo, un estilo que cuando que te va a tocar correr muchas veces hacia atrás si presionas tan alto, cuando consigan salir y demás. Yo sé que Antonio confía mucho en su presión y que eso lo va a ocurrir pocas veces, pero creo que ese jugador con ese talento defensivo y sobre todo el despliegue físico importante en un equipo que defiende a tantos metros de su portería. Bueno, y a pesar de que en este área hayamos perdido una pieza tan importante como Adri, ¿crees que en otros roles se ha mejorado? Sí, sí, eso sí. Yo sé que a nivel de profundidad táctica, en cuanto a posicionamiento, a entender roles, a nivel colectivo, yo creo que el equipo sí que obviamente se va a ver un fútbol muy diferente. Son de estilos contrarios. Y bueno, sí que creo que se va a mejorar sobre todo en tema de posicionamiento en general, de lectura, sobre todo de lo que digo, de roles, ¿sabes? Cuando hay que ocupar un espacio, ¿sabes? Cuando hay que romper, formar su cuadrado, bueno, un equipo mucho más amplio tácticamente. Pues Guille, vamos a hablar de nombres propios. Creo que este año no ha hecho lo de los jugadores destacados de cada equipo como otros años. Imagino que será algo también que implica mucho tiempo. No sé si lo tenías pensado hacerlo este año o no. Pero si te parece y si te atreves, vamos a hacerlo ahora en vivo y en directo. Respecto al Venga, Martos, claro.
Sí. De hecho, bueno, lo tenía preparado porque yo en verano, pues como no hay partido y eso, voy aprovechando para hacer contenido para la cuenta, pero como ya me salió lo del equipo, pues ya corté todo tipo de información así de raíz. Bueno, que por eso aprovecho para decir que para los que ya me sigan desde hace tiempo, vean que la cuenta ha bajado un poco el tema de contenido, pues obviamente es por ese motivo. Pero venga, vamos a hacerlo, sí. Pues venga, ¿cuál te parece que es el mejor jugador del Marto esta temporada? El mejor jugador, por lo que para mí me gusta un jugador que sepa leer y que, sobre todo en temas de visión y criterio y respuesta rápida, creo que el mejor jugador ahí es Mario Ruiz. Mario Ruiz. Jugador de la confianza, además de Antonio Bueno. Sí, porque sabe perfectamente que es el jugador que va a dar algo diferente. No desde la habilidad, obviamente, pero sí desde el pase, que es un equipo que va a jugar, que va a tener tanta importancia los pases y pases a gran velocidad y en partidos de bastante ritmo. Es un jugador así, bueno, ya lo hemos visto en pretemporada y en liga, que ha sido el jugador que más cantidad de balones filtra o situaciones de peligro genera arriba a través del pase. Bueno, a pesar de que hay muchas caras nuevas y la plantilla ha cambiado mucho, ¿quién cree que dará un paso adelante con respecto a la temporada pasada? Pues contando que nos han quedado muchos de la temporada pasada, yo tenía pensado Pepe Lu porque creo que aunque fue de los mejores ya la temporada pasada en su primer año, siendo todavía creo que le quedaba ese año de juvenil, o era el primer año, ese año no me acuerdo, que lo hizo muy bien, tenía pensado poner a Pepe Lu. Pero la verdad que Pipo ha empezado bastante bien la temporada. Así que entre Pepe Lu y Pipo, a ver si mantiene ese nivel. Uh-huh. ¿Y quién es esa promesa, ese joven a seguir? Pues como este año ha llegado nuevo y tampoco han llegado muchos sub-23 nuevos, así que me apasionen mucho, ahí lo tengo muy fácil, más que uno de los jugadores que más devoción tengo desde hace ya un par de temporadas, que estaba por el Porcuna en División de Honor. Yo soy muy fan de esa pareja de centrales, bueno, o de central lateral, o sea que Salvi. ¿Y el mejor fichaje, Guille? Pues el mejor fichaje... A ver, Mosquera no lo conocía. La verdad que de momento está siendo eficiente. 3 goles en 3 partidos. De hecho, vamos, ha conseguido hacer en 3 partidos Complicado mantenerlo eso, ¿eh? Casi el 100% de los goles que hizo el año pasado, por ejemplo, el que va a ser el delantero titular nuestro, en teoría. Me ha gustado Mosquera, pero yo voy a seguir manteniendo que el mejor fichaje va a ser el que también tengo como joven a seguir. Es que Sarvi tiene mucho que ofrecer. Sí, señor. Y por último, el máximo goleador. Es que este año tenemos dos delanterazos, ¿eh? Sería ponerme un reto bastante grande, decir que Dani Muñoz, conforme ha empezado Mosquera. Yo creo que Mosquera al final, por la cantidad de minutos, por la intensidad que le mete a esto, por lo activo que es, yo creo que va a ser difícil. Porque Dani Muñoz al final también es muy de ese perfil. Al final este partido contra Laurino, que se ve que va a ser un partido de mucho más ritmo y de vuelta, disputa, ha sacado a los dos delanteros porque sabe que le dan eso. Pero en tema de goles, pues yo voy a ir a lo fácil, a Mosquera. Pues muy bien. Pues ya terminada la parte de análisis de este marto, de esta temporada 25-26, vamos a ver así un poco por encima el grupo. Ya has hecho tu predicción por redes sociales, pero después de ver unos partidos y demás, ¿cómo vas viendo la cosa? ¿Te reafirmas? ¿Cuáles consideras que van a ser los equipos que van a estar en la parte alta de la clasificación? Pues yo solo haría un cambio del pronóstico que di para la clasificación de esta temporada, solo haría un cambio ahora mismo. O sea, la parte alta la mantendría, bueno, no lo tengo delante, pero era Marbellí, líder, segundo Motril. el Motril, tercero el Granada, que aunque ha empezado un poco ahí con dudas en su campo, yo creo que van a ganar la mayoría de partidos. Y el Mijas creo que era el que ha puesto el siguiente. Torredonjimeno, antes de Mijas. Torredonjimeno y Mijas, sí. Esos serían los 5 primeros. ¿Cuál de ellos te está haciendo duda? ¿El Granada? Pues mira,
El Mija lo vi el otro día contra el Alaurino precisamente y bueno, habiéndolo puesto el último del playoff sí que lo mantendría ahí. Si lo hubiera puesto por delante del Torredón Jimeno, a lo mejor lo echaba un paso atrás. Porque al final creo que... Pero bueno, al final vas a tener un partido tampoco muy serio, ¿no? Yo lo mantendría eso tal cual, así como lo puse. Voy a confiar en mí una vez más. Pues es que lo cierto es que Marto ya se ha enfrentado contra dos de esos pesos pesados del grupo. Por eso también cabe destacar que es pronto para hacer análisis del Marto también, porque está teniendo rivales duros. Sin embargo, por la parte baja colocaba al Palo, al San Pedro y al Churriana. ¿Qué te está pareciendo su inicio? Sí, a ver, no es porque ya por ser resultadista, porque el Churriana ha empezado muy bien, sino porque esa posición es la que más dudé. El Churriana al Torre Perojí, de hecho, al que pongo por encima del Churriana al Torre Perojí, y esa posición sí que le daría la vuelta ahí. Yo creo que las sensaciones con Torre Perojí son bastante peor de las que tenía, pero vamos, como digo, son 3 partidos, pero bueno, sí que haría ese cambio lo haría. ¿Y algo más que quieras destacar de este grupo noveno, Guille? ¿Ves un crecimiento notable en alguno de los equipos? ¿Cómo ves sobre todo a los equipos de la provincia? Mancha Real, Alforcuna. Sí. Iba a hacer un apunte de Mancha Real, porque claro, Mancha Real fichando a Eladi, si hay un jugador que te consigue hacer 2 cifras de goles, son puntos eso. Igual el Mancha Real tiene alguna opción, no de meterse en playoff, al final tampoco lo creo, pero había puesto fuera de Copa, igual sí que podía estar peleando ahí con una Arena, un Torre del Mar, que creo que también ha bajado bastante el nivel de esta temporada. Y lo de la provincia, pues creo que Marto, como he dicho, no va a estar en zona media, puede tener algún momento así de sufrir un poco, pero creo que Torre Perojí por cuna pueden sufrir bastante. Bueno, Torre Perojí, como he dicho, lo metería en descenso, que por allí sé que tengo bastante, bueno, enemigos tampoco, pero no me tienen ya mucho cariño porque los coloco siempre por ahí abajo. Y el Marbellí, un equipo que debutaba en tercera la temporada pasada, lo pone en lo alto de la clasificación. Deben haber hecho un plantillón porque se ve que allí presupuesto hay, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya la temporada pasada hace un carrusel de cambio a mitad de temporada de jugadores y se iban como un avión ya. Una vez que ya dan con la tecla y entran los fichajes y sobre todo pues jugadores del tipo Baeza que dan un salto impresionante de nivel, pues esta temporada encima lo han potenciado más este verano. Así que yo creo que sí, que para mí el favorito va a subir. Pues de verdad, Guille, modesteando, en Twitter, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en este programa. Como te decía al inicio de la entrevista, para nosotros era muy importante que un perfil tan específico como el tuyo y además siendo marteño y conociendo también el club de aquí, de Marto, tenía que estar aquí. Antes de despedirte, sí que te voy a hacer una última pregunta, que ya venimos haciendo los últimos invitados. ¿A quién te gustaría escuchar aquí en el Viejo Chamorro? En el Viejo Chamorro, pues mira, a mí me gustó mucho una propuesta que hizo Ale, que dijo que a él le gustaría que fuese algún abonado o socio así reconocido por los marteños. No te sabría decir quién, pero yo buscaría eso, Hombre, si por mí fuera, yo buscaría alguna cuenta de estas de fake de redes sociales a ver si se atrevería a decir ciertas cosas, estaría entretenida esa entrevista. Si conseguí eso, ojo. Pues de verdad, Guille, muchísimas gracias y suerte en este nuevo proyecto deportivo en el que te embarcas en esta temporada. Nos vemos por el Viejo Chamorro, supongo. Sí, yo este año vi menos que el año pasado, pero sí, yo ya nos veremos por los campos y agradecido por la invitación. Un abrazo muy fuerte, Guille. Hasta luego. Pues eso ha sido todo por hoy. Esperemos que hayan disfrutado tanto la entrevista como nosotros lo hemos hecho haciéndola. Os animo a bajar este fin de semana al Polideportivo para apoyar al equipo en este partido tan importante y ojalá que juntos podamos celebrar esa primera victoria que tantas ganas tenemos de vivir.
Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.